Bueno, 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2. Oiga, por cierto, nos dicen, he oído que el florecimiento del maculi o maculí, ahorita vamos a averiguar cómo se dice correctamente, pero hay una preocupación en la ciudad porque florecieron antes. Estamos averiguando qué es lo que está pasando. Hoy viene una experta en el tema a platicarnos del maculi, no de los malos augurios. Bueno, yo le digo maculís o maculi, ahorita vamos a averiguar con alguien que yo sé que nos va a decir cómo se dice, pero... nos llegan más mensajes y nos dicen, oye, sí, yo he leído. Oh, pues ya, es que aquí aprieto cosas que no dice debo. por acá. Léele tú porque ya perdí yo acá. Con respecto al... Es que, aquí está, ya. Dice, he oído del florecimiento del maculi o maculí, como igual de otros árboles, es que marcan el fin de temporada de lluvias y el inicio de la época de sequía. Si florecieron antes los maculis o maculís, ahorita vamos a averiguar, significa que empezó antes la sequía y decía una buena temporada de sequía, ¿eh? Uh-huh. Así que no se ve bien la cosa. Sí. Tan bonitos que son los... Yo no sabía que las flores salían cuando se acababa el agua. Fíjese, acabo de aprender eso hoy. Y además me ponen, Viridiana, por favor, averigua lo de las piedras rosadas. También estamos nos averiguando. Interesa. Le prometo que ya lo intenté desde la semana pasada que nos mandaron un mensaje de por qué hay piedras pintadas de rosa en el periférico de Mérida. Ayer las vi desde la semana pasada. Ya mandé varios WhatsApps. Nadie me ha sabido decir qué es todo lo que está sucediendo. Todo el mundo le da el avión. Sí, no sabemos. Ya hasta lo publiqué en mi Instagram. Imagínense, a ver si algún ciudadano lo sabe. No lo hemos averiguado, pero le prometo que vamos a llegar al final de la verdad. De esta investigación. Así como descubrimos qué pasaba con los Oxxos que amanecen cerrados, que ya logramos develar la verdadera historia, estamos en busca de las piedras rosas. Muy bien. Bueno, 8 de la mañana con 4 minutos y es un gusto recibir aquí, como siempre lo hacemos, a Dulce María Sauri. Usted la conoce muy bien, gobernadora de Yucatán de 1991 a 1993 y bueno, una enorme mujer la que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Dulce. Muy buenos días. Por cierto, ¿Maculí o maculí? Y otra ¿por qué cosa. no le ponen acento? Y otra cosa. No solo los maculí están floreciendo antes. Estaba viendo las fotografías de los cerezos en Japón. También claro, estrictamente sí Tokio, pero en una región de Japón, una foto ayer muy bonita, están floreciendo los cerezos. Pero entonces no es buena noticia. No es signo del cambio climático, pues. Okay. O sea, entonces... hay que verlo de esa manera. Okay. Sí, el cambio climático para no ser negativos. Pero bueno, continuamos con las presentaciones. También está con nosotros Federico Berrueto, que nos acompaña el día de hoy. Como usted lo conoce muy bien, hay que leerlo. La videocolumna está en la silla rota y desde luego leerlo todos los días en SDP Noticias. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Un lujo estar aquí con Dulce, con ustedes. Muchas gracias. ¿Viste los maculís, perdón? ¿Maculíes? ¿En plural? Puedes ponerle en ese, ¿eh? O sea, es que yo va a regañar la Real Academia Española. Sí, están floreciendo. Son una belleza esos árboles. Son una belleza, efectivamente. Pero bueno, con tristeza vemos que viene la sequía entonces. Pero bueno, a lo que nos trunje mejor. Así es. Tuvimos una marcha, sí. Hubo una marcha el fin de semana, más de 100 ciudades mexicanas y mexicanos de más de 100 ciudades del país salieron a marchar. En el caso específico de la Ciudad de México no fue una marcha, sino una concentración, además enorme. Creo que caben por lo menos medio millón de personas en la plancha, si no es que más. Muy discutidos los números. Los números, ¿verdad? Depende. Cuando son concentraciones de Morena, en el Zócalo cabe 1 millón. Cuando son que no son de Morena, de la oposición, son como 90,000. Se puede ver igual, pero no es igual. No es igual. Ahora, la pregunta que hacíamos temprano por la mañana era, estas marchas, estas manifestaciones en un país de 130 millones de almas, con cerca de 100 millones de personas que pueden salir a votar, ¿tienen o no tienen algún efecto? Dulce María Sauri. Yo parto de que sí lo Queremos que lo tenga. Que sí lo tienen. En primer término, es ciudadanía que decidió la mañana de un domingo marchar o trasladarse en la Ciudad de México al Zócalo y manifestarse por la democracia. Nadie puso camiones, nadie dio el estímulo de refrescos, tortas, mucho menos amenazó con descontar días o dejarlos sin horas extras si no asistían. Esa es una manifestación de voluntad que es sumamente importante. Segundo, un concepto tan etéreo como la democracia, me parece que se logró encarnar. La intervención de Lorenzo Córdoba en ese sentido fue muy buena, pero yo destacaría también algo que se perdió en el entusiasmo y en el ruido, la lectura de Ana Lucía Medina de El Decálogo.
de lo que son elecciones libres, que lo usó diciendo al contrario, las prácticas que hacen que una elección no lo sea. Entonces, me parece que fue una buena mañana de esperanza en que las cosas en México pueden tener un rumbo diferente al que insistente y machaconamente nos está mostrando Morena. Federico. Comentábamos la semana pasada aquí la dificultad que hay para que el elector tenga claridad de qué es lo que está de por medio. Y decíamos que lo que hay que hacer es presentar de una manera muy simple, muy sencilla de qué se trata esta elección. Y decía también que no es un tema de partidos, es un tema fundamentalmente de ciudadanos, desde luego que incorpora a los partidos, pero como un componente, no como el actor relevante. Y decía que lo que estaba de por medio en la elección próxima es: queremos hiperpresidencialismo, por decirlo de manera, digamos, generosa a lo que es la propuesta oficialista, o si queremos democracia. Y eso es lo que tiene, y democracia, desde luego, no es un concepto abstracto. Democracia quiere decir, primero que todo, que mis garantías individuales haya un poder judicial que me defienda. Tiene que ver con un Congreso que me represente, tiene que ver con un presidente que rinda cuentas, con un presidente que transparente su quehacer, que la obra pública importante como es el Tren Maya, que tengamos derecho a acceder a la información, etcétera, etcétera. Entonces, lo que creo que plantea la marcha es justamente este dilema: salir de la política convencional y poner en el centro de la discusión que la elección del 24 se trata de democracia o autoritarismo. Okay. En el caso de las declaraciones perdón si cambio el tema, pero me quedé en shock con la nota que nos dio Gastón hace un rato, de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, diciendo abiertamente que intervino durante la gestión de Arturo Saldívar en la Suprema Corte. ¿Eso no tiene alguna implicación? Es muy grave y es un reconocimiento de lo que es la propuesta autoritaria. La propuesta autoritaria lo que quiere es que los jueces decidan y resuelvan en función del gobierno, del presidente. Las garantías individuales en buena parte tienen valor, no solamente por las diferencias entre particulares, sino sobre todo para defenderte del abuso del poder. El juicio de amparo, que es una de nuestras maravillosas instituciones, fundamentalmente es contra actos de autoridad. Y lo que pretende esta propuesta autoritaria es que los ciudadanos no tengamos esos recursos de defensa. Y lo que está diciendo el presidente es: necesitamos un poder judicial que someta a los jueces a los deseos de gobierno. Y usó la palabra recatado, por ejemplo. Eran más recatados, dijo el presidente. A ver, había más recato, perdón. A mí me pareció, cuando lo escuché, no sé si calificarlo como la normalización del cinismo. O sea, a decir lo que dijo el presidente de la República en el soltura, lugar que además. lo dijo, es como decir, ¿verdad? Sí les robé, ¿verdad? ¿Y qué? Sí, robé poco, robé poquito. O así, ¿verdad? Emulando a aquel alcalde de Bahía de Banderas. Personaje. ¿Verdad? Entonces, me parece que sí tiene que haber una consecuencia de esos dichos. Y no es por otra cosa, pero como dicen que a cada iglesia o le llega a su capillita. A su capillita, sí, así dice. Algo así. Es algo de las capillas, sí. De las capillitas. Y no creo que llegue allá, pero no sé por qué, cuando he estado leyendo el tema del enjuiciamiento al expresidente de Honduras. Lo acabamos de decir en la mañana. Bueno, me empieza ¿Del a hacer ruido. Sí, bueno, que en Estados Unidos están tratando de probarlo. Entonces, yo creo que este sí es no solo una violación a la ley y a la Constitución, sino es un agravio social. Y la gente, no solo los políticos y las políticas críticas como yo, sino la gente debe estar indignada y enormemente preocupada. O sea, porque la justicia se vuelve de un solo hombre, de una sola persona que se llama presidente de México. Él dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo te interrumpo ahí, Dulce, porque me gustaría hacerte una pregunta, precisamente, y agarrando el hilo de lo que pregunta ahorita Viridiana. Cuando salimos a marchar por la democracia, no estoy seguro de que todos entendamos
lo amplio del tema, porque algo como lo que pasó el día de ayer con el presidente, muchos de nosotros no lo relacionamos directamente con la democracia, y podríamos pensar que la democracia es solo votar. Mi abuelo decía, la democracia no es votar, es contar los votos. Pero bueno, y todo lo que hay detrás como esto. Eso es donde yo creo que nos falla de repente, ¿no? A ver, a mí me encanta la definición de democracia que trae el artículo 3 constitucional, porque dice que no es una estructura jurídica, sino es una forma de vida. Y habla de una calificación fincada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Así lo dice el artículo 3. O sea, vivir en democracia es vivir en un estado de leyes, en primerísimo lugar, en un estado o en una sociedad donde hay equilibrio de poderes, con que el presidente de la República no le da de catorrazos a la Corte cuando resuelve algo que no le gusta, ni a los jueces, cuando el Poder Legislativo hace leyes en función del interés colectivo y no de la orden que sale de Palacio Nacional para aprobar barbaridades, contra las cuales solamente la Corte ha defendido hasta el momento al pueblo de México. Eso es democracia. Sí. Esto es que es importantísimo. Creo que uno de los retos, y no lo digo de la oposición, digo de la sociedad y de la ciudadanía, es diferenciar a la persona Andrés Manuel López Obrador, que por distintas consideraciones ha tenido una suerte ascendiente popular y que mucha gente pues, lo ve con un nivel de simpatía, de lo que es lo que nos está proponiendo, de hacia dónde quiere llevar al país, porque al final de cuentas el señor se va a ir, podrá hacer desde su finca lo que él quiera y a lo mejor quien ya será un problema de su sucesora, sea de la oposición o sea del oficialismo, bueno, lidiar con sus pulsiones autoritarias o de continuismo, pero ese es otro tema. Lo que quiero llegar es que hay una propuesta muy concreta, ya no es una cuestión de retórica o de interpretación, hay ahí una iniciativa muy clara que pretende acabar precisamente con el sufragio efectivo, sí, que pretende acabar, expulsar a la pluralidad del Congreso para que haya un Congreso a modo del gobierno, que también lo que quiere es someter al Poder Judicial para que, como así aspira el presidente, los jueces resuelvan a partir de lo que quiere el gobierno. Entonces, yo aquí la observación que haría que es muy importante diferenciar esta figura que a muchos pues, les parece simpática, bonachona, que lucha por los pobres, etcétera, de lo que es su propuesta, porque es claramente en contra del interés de los mexicanos. ¿Pero tú crees que los mexicanos están conscientes de esa línea? Yo creo que es parte de la lucha. Yo creo que ese es precisamente el problema. Que muchos mexicanos no lo identifican como tal. Están en la idea esta de que la lucha por los pobres, que acabar con la corrupción. Digo, por amor de Dios, que vean qué es lo que está sucediendo en materia de corrupción. La colusión del poder político con el narcotráfico no es nuevamente un tema de interpretación. Hay sobradas evidencias. Lo que está ocurriendo en todo el país donde gobierna Morena, crece el narcotráfico. No podemos ser ignorantes de esa realidad y además, en función de eso, pues tomar el instrumento más valioso que tiene el ciudadano para defenderse del abuso del poder, que es el voto. Y esta marcha extraordinaria, si no se traduce en una participación ciudadana sustantiva, pues va a quedar como una referencia pues muy positiva, pero irrelevante. De lo que se trata es precisamente que esto sea un impulso a la participación ciudadana para ir a votar. ¿Cómo hacer que eso suceda? Hablando de él. Viene primero 3 meses sumamente intensos, 90 días fundamentales para el futuro de México. No estoy exagerando, porque ya sé que cada elección se le califica de la madre de las elecciones. Pero en este caso... Ya llegó, ahora sí, ya llegó. Ahora sí nos llegó el momento en que la definición es muy clara. ¿Democracia o autoritarismo? Y no tenemos que ir muy lejos para ver los efectos de la destrucción de las instituciones. Todos los días lamentamos lo que está pasando en el estado de Guerrero. No es justo para más de 3 millones de personas que habitan en ese estado la situación de inseguridad y de violencia que ha sentado sus reales. Ese es un estado que no tiene los instrumentos
ni la capacidad para enfrentar esta situación. ¿Queremos que todo el país esté en esa situación? Inseguridad y salud. O sea, a ver, millones de familias mexicanas han visto afectado severamente su patrimonio porque las instituciones públicas de salud no pueden responder, están caídas. Eso, si votamos por la opción autoritaria, no se va a componer. Y la educación, los datos que se han estado dando en los últimos días respecto al retroceso en el número de niñas y niños jóvenes matriculados en el sistema educativo nacional, más de 2 millones menos que en 2019, nos pinta la otra cara de este triángulo de la tragedia: inseguridad, falta de salud y la educación, que son como que las tres garantías que debe dar son las tres cosas más importantes, las tres de la democracia, Paray. Todo lo demás, perdón, pero es rollo. Sí. Qué agresivo. Qué fuerte es, qué fuerte. Federico, en este minuto que nos queda, ¿qué esperas, o más bien, qué crees que vaya cuáles crees que vayan a ser las consecuencias reales de esta marcha? Bueno, las que queremos son unas, ¿no? Sí. Antes de la marcha, incluso antes de esta pausa, se había naturalizado la idea de que la elección iba a ser día de campo para Morena. Después de la marcha ya sabemos que viene una elección muy, muy competida. Y si los ciudadanos salen a votar, van a ser los grandes protagonistas y vamos a tener alternancia en la presidencia y va a regresar la pluralidad al Congreso. Ese es mi pronóstico. Ojalá que así sea, Dulce. Me sumo a ello, y para poderlo lograr tenemos que convencer a todas y a todos que todos los votos cuentan y que no se vale aquella sensación de que, pues si yo no voy a votar, ¿qué pasa? Solo soy una. No. Esa es una más una más una más una, dan los millones que necesitamos para que este país siga siendo democrático. Y que todos salgamos a votar de manera libre. Usted vote por quien se le dé la gana. Lo importante es que votemos. Y déjame decirte una cosa de las piedras rosas de Viridiana. Por favor. A ver, ¿tiene información? Por favor. No tengo información, pero se vale la especulación. A ver. Viene. Las piedras rosas de Viridiana van a florecer el 1 de marzo. Entendí. El que entendió. El que entendió. Bueno, Dulce María Sauri, muchísimas gracias. Mucho gusto. Ahí lo tienes, Dulce María Sauri. Federico Berrueto, muchísimas gracias. La recomendación de seguirlo siempre en las redes sociales le pone @dulcesauri y así va a poder seguir a Dulce María, y desde luego @berrueto para seguirlos. Es necesario seguirlos para poder entender un poquito mejor lo que pasa en nuestro entorno.